Hola, espero que se me escuche ahora. Bienvenidos a esta conferencia a todos y a todas. Bueno, voy a mencionar brevemente que si todavía no han elegido su idioma, háganlo. Pueden hacerlo justo al lado del chat, ahí verán Your Language, su idioma, y ahí pueden elegir el idioma en el que quieren escuchar la reunión. Pueden utilizar el chat, también el General Chat, para escribir sus mensajes que pueden traducirse con traducción automática. Solo tienen que poner el ratón encima del mensaje, aparecerá el botón de traducir y ahí, por tanto, pueden escribir en el idioma que deseen. Creo que eso es todo lo que tenía que decir. Thierry, tiene la palabra. Se la cedo. Bueno, no lo escuchamos. Vamos a volver a intentarlo. A ver si se le escucha. Muy bien, voy a volver a cederle la palabra. No, lo sentimos, todavía no le escuchamos. No sé si ha permitido el uso de su micrófono en el navegador. Es que no le escuchamos. Por favor, ¿puede actualizar el navegador y volver a conectarse? Y así comprobaremos si funciona su micrófono. Puede que haya algún problema con sus auriculares. Por favor, desconéctelos, vuelva a enchufarlos. Vamos a esperar un par de segunditos y veremos si funciona. Mientras tanto voy a poner el evento en pausa y tras esto continuaremos con la conferencia. Muchas gracias y gracias por la paciencia. Mientras tanto, gracias a todos los que se acaban de conectar, creo que ya se han resuelto todos los problemas. Vamos a ver si ahora se escucha. Thierry, si está listo, voy a cederle la palabra. Pues parece que no se le escucha. Vamos a ver qué sucede. A ver qué podemos hacer. Voy a comprobar qué problema hay y así podemos continuar con la conferencia. Entonces, mientras tanto, voy a hacerle la palabra al siguiente ponente. Yo voy a ir pasando las diapositivas. Voy a cederle la palabra a Eric. Eric, ¿puede empezar con la conferencia? Tiene la palabra. Perdón, tampoco se le escucha a Eric. Parece que hay algún problema técnico. Así que voy a volver a poner el evento en pausa.
Gracias por su paciencia. Vamos a intentar solucionarlo lo antes posible para continuar con la conferencia. Gracias por su paciencia de nuevo. Empezaremos en cuanto podamos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de los centros deslocalizados, esos centros que requieren que los empleados tengan que desplazarse para trabajar a distancia. Además, pues con la llegada del Internet todo cambió. Hay otro suceso y pues no sé, hará 5 años, quizás un poco más, y es la aparición de la gran movilidad con los dispositivos móviles y la aparición de aplicaciones para poder ejecutar un trabajo de colaboración y otras herramientas que favorecen el teletrabajo, ¿no? Y pues todo esto gracias a desarrollos técnicos. Bueno, pues creo que la organización del teletrabajo ha sido más bien improvisada. Le damos ahora cada vez más importancia al teletrabajo, se está diseñando ahora, se está recurriendo a medidas de cara al teletrabajo como consecuencia de la crisis por parte de diferentes organizaciones y gobierno. Y bueno, también pues por el aumento del teletrabajo, ya que se ponen más medios a su disposición para poder trabajar de esta manera. Evidentemente, pues puede que esto sea la realidad del futuro próximo. Me gustaría ahora hablar sobre las ventajas e inconvenientes, ¿no? Las dificultades que plantea el teletrabajo. En cuanto a las ventajas, pues evidentemente se encuentra la gestión más autónoma del tiempo de trabajo. Pues hay una mejor conciliación entre la vida profesional y la vida familiar, algo que se trata cada vez más en las publicaciones recientes. Se contribuye también a la reducción del estrés de manera generalizada y por tanto aumenta el bienestar en el trabajo. Reduce el tráfico por carretera, ya que se reducen los desplazamientos al trabajo. Como consecuencia, disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se reducen los accidentes viales debido a esta disminución de los desplazamientos. Otras ventajas, la eliminación de gastos, desplazamientos y demás, pues por ejemplo instalaciones mobiliarias, pues todos los gastos vinculados al mantenimiento son gastos considerables y por tanto se reducirían para las empresas y gobiernos. Además, en muchos artículos recientes sobre el teletrabajo se habla de otra ventaja importante, la revitalización de las regiones. Pues vemos que hay un aumento de la actividad a nivel local y esto contribuye a la revitalización de las regiones, al menos en Quebec, no solo en el centro. En cuanto a los inconvenientes, constatamos en los artículos publicados recientemente que hay inconvenientes por parte de los usuarios del teletrabajo. Pues, por ejemplo, los problemas vinculados con la desconexión, esa diferenciación entre la vida personal y la vida profesional. Hay otras dificultades vinculadas también con la gestión a distancia de los recursos humanos.
Otra dificultad, pues la organización del trabajo, modelos de gestión, pues el problema de la deslocalización de la mano de obra también podría suponer un problema, ya que podría favorecerse eh, pues una mano de obra, el uso de una mano de obra barata, donde se pagan menos impuestos, con ventajas fiscales y pues así podría contratarse a pues cualquiera que trabaje por menos dinero. También hay que diferenciar entre aquellos que pueden teletrabajar y los que no. Por tanto, hay personas que están más favorecidas y pues estas personas no pueden teletrabajar con frecuencia más que las personas desfavorecidas. Hay problemas también relacionados con la protección y el intercambio de datos personales y un problema reciente que han puesto de relieve algunos grupos, pues es la contaminación digital, el hecho de que hay una gran cantidad de dispositivos conectados y eso contamina. Esto contribuye además a una caída de la actividad económica en los centros urbanos, pero bueno, ya mencioné la revitalización de las zonas locales con anterioridad. Más adelante puedo hablar, si lo desean, de las diferentes medidas y los programas que propone el gobierno de Quebec para facilitar la implantación del teletrabajo. Y pues volveré a tratar esto más adelante para ver cómo el gobierno de Quebec intenta facilitar la implantación del teletrabajo. Esto lo haré en otro momento. Básicamente todo se está transformando con la tecnología digital, cada vez tiene una repercusión mayor y habría que reflexionar aún más sobre las herramientas que nos permiten comunicarnos y trabajar mejor, pero también vivir mejor conjuntamente. El teletrabajo básicamente es una solución que supone pues, una nueva manera de trabajar y pues permite la transformación de nuestra relación con el trabajo. Gracias. Volveré a intervenir más tarde durante el debate. Gracias. Sí, buenas tardes. Espero que se hayan resuelto los problemas técnicos. Nos disculpamos. Pues tenemos cierto retraso, así que voy a hacerle la palabra a Lenka Kint y Annick Bergen. Van a presentar más información sobre la experiencia vivida en el teletrabajo y la mediación en VDAB, en el Servicio Público de Empleo Flamenco de Bélgica. Creo que hay que hacerle la palabra a Lenka en primer lugar. Sí, ¿se me escucha? Hola, soy Lenka Kint. Soy la responsable de la gestión de cuentas estratégicas, relaciones internacionales en VDAB. Voy a presentar el tema del teletrabajo y la mediación en VDAB, junto con mi compañera Annick Bergen. VDAB tiene una historia ya muy larga y una gran experiencia con el trabajo remoto. Vamos a ver cómo ha evolucionado. Hace mucho tiempo VDAB introdujo lo que llamamos esos canales múltiples. Pues al principio era el siguiente: contactos presenciales con los solicitantes de empleo y pues no siempre es necesario. Entonces a veces estos contactos pueden llevarse a cabo mediante email, teléfono y demás. Por tanto, con este sistema telefónico, los mediadores podrían entrar en contacto con sus clientes por vía telefónica, email y demás, en lugar de tener que invitarles a que acudan a la oficina en todo momento. Entonces, bueno, este sistema no gozó de gran acogida entre los usuarios de VDAB. Querían, en la medida de lo posible, siempre que fuera posible, reunirse en persona. En el 2018, VDAB lanzó la nueva estrategia de contacto. Ya no es algo tan nuevo. Seguimos, sin embargo, llamándola la nueva estrategia de contacto. Es un proceso que consta de los siguientes pasos.
El primer paso es utilizar dispositivos digitales para la prestación de servicios y la utilización de servicios. Por tanto, es algo que se hace por parte de los mediadores y los solicitantes de empleo. Tenemos mediadores que están disponibles las 24 horas del día durante toda la semana. El segundo paso es el ámbito humano digital. Si el cliente necesita o el usuario necesita más ayuda, pues se puede poner en contacto con él, un mediador, por videochat, teléfono, y el último paso sería una reunión presencial, algo que se hace solamente cuando los primeros dos pasos no funcionan, es decir, cuando realmente es necesario, siempre que tenga un valor añadido. En ese caso, el mediador se reúne cara a cara, ¿no?, de manera presencial con el usuario. Eso es todo en cuanto a la prestación de servicios. En cuanto al personal, en el 2019 VDAB introdujo PTOW. Son siglas en flamenco. En inglés, vemos aquí, significa Working Independent of Place and Time. Trabajo independientemente del lugar y el tiempo. Pues todos tenemos un teléfono móvil y podemos trabajar un día a la semana desde casa y un día a la semana desde otra oficina de VDAB. Pero bueno, luego llegó la COVID-19, la crisis del coronavirus y la pandemia aceleró la transformación digital. En lugar de trabajar de manera independiente en cuanto al tiempo y al lugar, tuvimos que trabajar de manera totalmente independiente en casa. Ya no se organizaban reuniones presenciales con los clientes, los compañeros. Incluso si ya practicábamos el teletrabajo, fue un cambio y un ajuste enorme. Voy a hacerle la palabra a mi compañera Anik. Ella es mediadora en el sector de servicios con empresas y personas físicas y nos va a contar su experiencia sobre el teletrabajo completo en el día a día. Anik, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, quería compartir mi experiencia sobre el teletrabajo con ustedes. Soy Anik Bergen, trabajo como mediadora en un equipo bastante grande en una ciudad que se llama, una ciudad de la parte lejana, flamenca de Bélgica. Nosotros prestamos servicios a empresas y a personas, es decir, tratamos con personas que buscan empleo, seleccionamos personal, pues en la limpieza, para la restauración y también para trabajadores sociales. Como dijo Lenka, desde hace ya bastante tiempo pudimos teletrabajar, pero bueno, yo solo lo hacía 1 o 2 días ¿no?, como máximo antes del confinamiento. Desde el 16 de marzo, el primer día de nuestro confinamiento, mis compañeros y yo pues seguimos yendo al trabajo porque no sabíamos qué se esperaba de nosotros, por tanto seguíamos yendo a trabajar como si nada hubiera cambiado. En cuanto llegamos se nos dejó claro que ya no éramos bien acogidos, nos enviaron a casa. Creo recordar que me llevé un teclado, un ratón, porque a mí no me gusta trabajar siempre con el portátil. Yo suelo utilizar un teclado y un ratón externos y unos auriculares también, como los que estoy utilizando ahora mismo. Y me fui a casa. Así que me instalé en la mesa de la cocina y empecé a trabajar. Sinceramente, pues me sentí perdida. Creo que, no sé, echaba de menos mi rutina cotidiana, levantarme a tiempo, de manera puntual, ducharme, preparar la comida, ¿no?, el almuerzo, conducir a la oficina, tomarme un café, charlar un poco con los compañeros y las compañeras, y estaba perdida. Las primeras 2 semanas me costó muchísimo trabajar de esta manera. Echaba de menos a mis colegas, nuestras conversaciones, esas interacciones, y sentía como que tenía que estar disponible constantemente. Recuerdo que incluso me llevé el teléfono al baño porque tenía miedo de que pues no iba a poder responder a una llamada, me podía llamar mi supervisor y que pensara que no estaba trabajando.
Entonces tuve de verdad que adaptarme a una nueva forma de trabajar. Y luego, de repente, empecé a descubrir las ventajas de trabajar desde casa. Pues no tenía que viajar en hora punta, nada de estrés para llegar a la oficina a tiempo. Incluso pues podía salir a la hora del almuerzo para pasear un poco. Estaba en casa cuando el personal de Zalando o Amazon quería entregarme un paquete. Incluso tenía tiempo para preparar la cena, ¿no? Durante la pausa del almuerzo. Pronto pasé de la mesa de la cocina a otra zona, la planta de arriba, donde estoy ahora, y descubrí otra ventaja. Y es que no tenía que limpiar, ¿no? Recoger mi escritorio por la tarde, como solía hacer, podía dejarlo todo en la mesa y a la hora de contactar a mis clientes, yo les llamo clientes, básicamente las personas desempleadas que solicitan un empleo o buscan un empleo, pues me ponía en contacto con ellos por correo electrónico, por teléfono, como solía hacerlo antes. Por ejemplo, no solía utilizar servicios de mensajería por vídeo. Yo utilizaba cualquier excusa, ¿no? Que se me ocurriera, pues que estaba entrometiéndome en su vida personal, que no tenían el equipo necesario o que a lo mejor no le gustaba este tipo de interacciones. Cualquier excusa era válida. Yo estaba acostumbrada a tener reuniones eh, con vídeo con mis compañeros, eh, también con mis hijas. Tengo 3 hijas que ya no están en casa y durante el confinamiento no podía verlas. Así que hablábamos por videollamada. Y ahora pues ha dejado de ser un obstáculo utilizar esta herramienta con los clientes. En cierto momento recuerdo que pues, me quedé bloqueada en una conversación con un cliente, en una conversación normal, ¿no? Presencial, pues hubiera girado mi pantalla para mostrarle lo que le estaba contando, pero claro, ahora no era posible. Así que pensé, "Mm, pues puedo organizar una videollamada con esta clienta y empezar a hablar, ¿no? Con vídeo. Le pregunté si tenía pues un ordenador con una cámara y pues conexión a internet y así era. Así que pudimos empezar a hablar por videollamada. De esta manera pude compartir con ella mi pantalla y enseñarle, ¿no? De qué estaba hablando. Fue en ese momento que empecé a introducir las videollamadas con mis clientes con más frecuencia. Por tanto, no necesitaba mantener conversaciones presenciales. Bueno, ahora podemos organizar reuniones presenciales, pero solo con esos clientes con quien no podemos contactar de otra manera. Pues gente con la que no podemos entrar en contacto por vía telefónica, email, videollamada. Debo decir que personalmente me sigue encantando tener al menos una conversación en persona porque conoces mucho más a esa persona, ¿no? Ves cómo se comporta la gente, cómo se visten y puedes leer entre líneas. Creo que eso es algo muy importante y algo que no se puede hacer mediante las videollamadas. O bueno, a lo mejor durante la videollamada sí, pero no pues con una llamada telefónica o un email. Entonces, en mi opinión, es un valor añadido el poder ver a la persona al menos una vez durante los contactos que mantenemos. ¿Qué más puedo decir? Pues creo que Eric lo mencionó. Creo que trabajo de una manera más eficaz desde casa, porque cuando, bueno, no me molesta, ¿no? No tengo esa molestia, por ejemplo, cuando recibo una llamada a un compañero, esas molestias, ruidos de la oficina, estoy aquí sentada sola en casa y por tanto creo que soy más eficaz trabajando desde casa, pero sigo echando de menos ese contacto con el equipo, mis colegas, con mis compañeros más cercanos intentamos organizar una videollamada al menos una vez a la semana
para hablar del trabajo y también pues de cualquier cosa, de la familia, pues como hacíamos antes, de otros asuntos. Nuestras reuniones del equipo también se desarrollaban por videollamada. La semana pasada tuvimos la primera reunión de equipo, la primera en 6 meses en persona. Y fue un poco extraño incluso vernos de nuevo. Estábamos encantados de hacerlo, pero a la vez ya como que no era normal. Nos habíamos acostumbrado tanto a trabajar desde casa y vernos solo por videollamada. Así que supongo que todos nos acostumbramos a trabajar desde casa y creo que sigue mereciendo la pena vernos en, ¿no?, la vida real y tener conversaciones en persona. Pues eso es lo que quería decir. No sé si tienen preguntas o si Lenka quiere comentar cualquier otra cosa. Quizás decir también que nuestro supervisor ha intentado estar en contacto con nosotros a nivel individual, en pequeños grupos, en grupos grandes también. Con frecuencia, por ejemplo, mi suegra falleció por la COVID-19 durante el confinamiento y aunque, perdón, perdón, yo sabía que el supervisor estaba muy ocupado, encontró un momentito para llamarme a ver cómo me encontraba, si estaba bien y se lo agradecí mucho. Creo que eso es importantísimo, el mantener ese contacto social, ese contacto humano. No, no debemos olvidarnos de esto. Ahora sí que le cedo la palabra a Lenka. Gracias, Anik. Como conclusión, podemos decir que esta combinación de canales tras este teletrabajo pues se ha desarrollado enormemente. Hay cosas que han funcionado, aunque pensábamos que no fueran a funcionar, pero hay otras cosas que no han funcionado. Por tanto, en cuanto a la calidad de estas experiencias, pues quizás sea un poco precoz extraer conclusiones sobre la calidad de esta nueva prestación o esta nueva modalidad de prestación de servicios. Y es que pues no hay un mercado laboral y los solicitantes de empleo no encuentran trabajo. Puede que se deba en parte al hecho de que no hay trabajo, no solo al uso de canales digitales. Entonces la calidad debe extraerse de estas cifras a largo plazo. Y necesitamos, por tanto, cifras más de cara al futuro, a largo plazo. En VDAB queremos llevar a cabo la mediación y los servicios para los solicitantes de empleo también de manera digital. Sin embargo, tenemos mucho camino por recorrer. Hay aspectos legales que no funcionan tal y como deberían desde el punto de vista jurídico. Estamos hablando con los clientes y debemos seguir mejorando en esto. Las herramientas deben superar la prueba, por así decirlo, del GDPR, el Reglamento General sobre Protección de Datos. Y en VDAB lanzamos el proyecto Digital, The New Normal, el ámbito digital, la nueva normalidad. Ahí analizamos qué elementos vamos a conservar, qué podemos conservar, si hay un fundamento jurídico y demás. Pues esto es lo que queremos presentar. Gracias por su atención. No sé si debo responder a las preguntas ahora o más adelante. Gracias, Lenka, gracias, Anik, por su testimonio. Pues son testimonios reales, ¿no? Vemos que hay una gran ambigüedad en el ámbito del teletrabajo. Por una parte, ¿no?, esa conciliación entre la vida personal y la profesional. Y pues en cuanto a la organización de la gestión, de la dirección también y de los servicios, pues qué implicaciones tiene. Para completar un poco este panorama, propongo que pasemos a la experiencia de nuestras compañeras de Suecia mediante su experiencia
en el teleliderazgo. Para ello voy a hacerle la palabra a la responsable de servicios del Departamento de Servicios Digitales, Ana. Hola, soy Ana, encantada. Es un día muy interesante para mí. Y bueno, una conferencia súper interesante. Me ha encantado ver cómo han resuelto todos esos problemas, ¿no? Que, bueno, son problemas que suceden durante el teletrabajo y ahora todo funciona a la perfección, así que espero que me escuchen bien. Muy bien, soy Anna Palmgren, trabajo en el Servicio de Empleo Público de Suecia. También tenemos con nosotros a Jens Grekling y Camila Beiden, también van a hablar y Camila pues es la encargada de poner todas estas fotos tan bonitas. Tenemos 10.600 empleados ahora, antes teníamos 14.000 empleados, pero bueno, esto ha cambiado. Tenemos ahora 7.500 contactos con los clientes, 2.500 trabajan con servicios al cliente, emails, llamadas, a veces videollamadas también, y pues las oficinas locales se reúnen con unos 6.700 clientes, así que normalmente mucha gente trabaja todavía a nivel local, pero casi todo el mundo desde casa. 2.500 personas trabajan en la sede central, apoyan al resto de la organización y de estas personas 730 son directivos. Entonces esto ha supuesto un gran cambio para nosotros. Nos gustaría empezar a hablar de lo que sucedió en el 2014, porque esto es un gran cambio para nosotros. Somos el Servicio Público de Empleo sueco. Empezamos entonces a formular, a elaborar una nueva dirección en el 2014 con una nueva filosofía que se centra en una gestión basada en la confianza, con menos jerarquía, dotando de más espacio y responsabilidad a los empleados. Es una organización horizontal, plana, con un liderazgo y un énfasis horizontal. También nos centramos más en lo que quería el cliente, de lo que necesitaba. Por supuesto, antes se lo preguntábamos, pero sinceramente dábamos muchas cosas por sentado y desarrollábamos nuestros servicios basándonos en estas hipótesis. Todo esto ha cambiado porque los resultados de estas interacciones con nuestros clientes conllevaron que pues hemos reforzado nuestros valores, hemos trabajado mucho en todo esto y ahora vivimos una situación diferente a la de hace 6 años. Trabajamos mucho más basándonos y guiándonos por nuestros valores en el Servicio Público de Empleo sueco. También la manera en que trabajamos conjuntamente, todo el mundo siente una mayor autonomía y trabaja más con ese autoliderazgo. Y todos estos cambios que hemos hecho pues con los clientes, hemos llevado a cabo muchas entrevistas, unas 10.000 para recopilar información y así hemos podido entender qué teníamos que hacer para satisfacer sus necesidades. Todo el mundo, independientemente si tiene discapacidades, si no hablaba el idioma, todo el mundo quería empezar a trabajar de una manera digital. Ahora nos reunimos con los clientes donde ellos quieren reunirse. A veces quieren hablar por teléfono, en persona, y hay gente a la que le gustan las reuniones virtuales como esta. Por tanto, pues es un poco diferente a la situación anterior, donde siempre nos reuníamos de manera presencial y por supuesto pues llegó coronavirus y siento mucho lo que acaba de decir la compañera Nick, nos ha contado lo que pasó con su suegra, lo siento. Hay personas que han sufrido situaciones realmente traumáticas durante la pandemia. De verdad, lo siento muchísimo escuchar todas estas situaciones tan trágicas. Y por supuesto, la pandemia ha cambiado la manera en que nos reunimos con la gente en Suecia. Seguro que han escuchado hablar de cómo sobrellevamos nosotros la pandemia de una manera un poco diferente a la del resto del mundo. Diría que en cuanto a nuestras herramientas digitales, es increíble ver lo que ha cambiado. Señoras de 70 años o incluso más ahora han empezado a comprar más en línea con un aumento del 800%. Es un gran mercado y pues ahí podemos ver cómo
pueden empezar a trabajar con nosotros. También se están realizando consultas médicas por Internet. Esta cifra ha aumentado en un 1000%. Y en cuanto a los solicitantes de empleo, están poniéndose en contacto con nosotros cada vez más de manera digital. 44.000 solicitantes de empleo teníamos online registrados en el 2019 y en el 2020 127.000. Por tanto, un aumento del 400%. Esto se debe principalmente, creemos, a la pandemia. Por supuesto, la situación nos hizo teletrabajar. Tuvimos que aprender a usar nuevas herramientas digitales, trabajar con la distancia social. Tuvimos que pensar y trabajar de una manera diferente a la que lo hacíamos antes. Por supuesto, desgraciadamente aumentó considerablemente la tasa de desempleo con cifras muy elevadas, ahora hasta el 10%, unas cifras que no habíamos vivido durante muchos años o quizás incluso nunca. Esto ha conllevado que tuviéramos que reorganizar nuestra organización. 650 personas, por tanto, tuvieron que pasar de las oficinas locales a los servicios de atención al cliente. Y la verdad es que funcionó bastante bien. De una semana pasamos a reunirnos de manera presencial a reunirnos solo de manera virtual. Y esto ha funcionado muy bien. Creo que la gran diferencia fue ese liderazgo con el que trabajamos antes de que esto sucediera y que ha posibilitado que pudiéramos ver qué posibilidades ofrecía. Para hablar de todo esto, tenemos a Jans, que nos va a hablar de qué nos contaron los directivos, porque él les entrevistó. Jens, ¿estás aquí? Te cedo la palabra. Pues ya veremos si Jens recupera su sonido en unos minutos. Creo que está comprobando su configuración ahora. A ver si vuelve a conectarse Jens. A ver si funciona. Pues la paciencia es fundamental en estos momentos del teletrabajo. Tenemos que tener paciencia. Es muy interesante. A ver qué sucede. Bueno, si no puedo presentar yo lo que iba a presentar Jans. Bueno, pues voy a hacer de Jans un momento. Si quieren conocer a Jans, lo vieron ahí durante un momentito y también le verán en un vídeo que le vamos a enviar tras esta reunión. Pueden ver la entrevista completa con este directivo, quien pensó que había una gran diferencia como consecuencia del teletrabajo. Esta directiva, ¿no? Pues al principio se sentía un poco rara, ¿no? Pues en plan, ¿de verdad tengo que hacer esto? Vamos a ver, ¿no? Cómo se sentía. Pensó que tuvo que aprender mucho y también aprender sobre las herramientas digitales con las que trabajamos en Arbeitsformen LinkedIn. Es un poco diferente a cómo trabajamos antes, pero también dijo que, pues, ahora todo ha cambiado. Le gusta trabajar en este mundo digitalizado y también que pues entre sus empleados, aquellos que se trasladaron de las oficinas locales a los servicios de atención al cliente, pues a ellos les gusta trabajar ahí ahora. Incluso han solicitado trabajar ahí para poder quedarse en servicios de atención al cliente, cuando antes no les gustaba. Por tanto, una gran diferencia. Debo decir que si tiene la posibilidad de ver toda la entrevista, háganlo porque es muy interesante ver lo que piensa esta directiva. Muy bien, voy a continuar entonces. Voy a enseñarles esta pantalla. Bueno, aquí vemos a Jens, ya saben la cara que tiene, y a Molly, esta directiva. Bueno, pues ¿quiénes somos? Somos Digital Engagement. Este es nuestro negocio, esto es lo que hacemos. Intentamos adaptarnos la medida de lo posible y convencer a la gente a que utilice nuevas herramientas digitalizadas, ¿no? El nuevo mundo digital, porque por supuesto tenemos que seguir trabajando de esta manera en la sociedad, no porque queramos, sino porque lo quiere el cliente.
Nosotros inspiramos, implicamos e interactuamos en la medida de lo posible en la divulgación de conocimiento, que hemos creado condiciones y todo lo necesario para que los empleados aumenten sus competencias digitales. Debo decir que los clientes ahora están utilizando mucho más las herramientas digitales de lo que lo hacían antes. Si quieren mejorar sus destrezas y competencias técnicas y digitales, pues pueden hacerlo. Si quieren, pueden utilizar Digital Ajax. Ahora se ha traducido al inglés. Si quieren poner la prueba, pueden hacerlo. También pueden utilizar Google Translate si lo desean, en francés y español si les interesa. Pues es una colaboración con Google que iniciamos en el 2017. Gracias a esto, unos 100.000 ciudadanos suecos están mucho más interesados en cómo formar parte del mundo digital. Pues, por ejemplo, cómo utilizar de manera segura el Internet, cómo pagar por Internet con seguridad. Pues la sociedad en la que vivimos ahora. Debo decir que si no lo han utilizado, háganlo, por favor, es muy interesante, pueden aprender mucho. Además, ahora hemos aumentado el número de usuarios, 4.000 personas que han cursado nuestros cursos digitales. Tenemos cursos de 1 minuto hasta 1 hora y pues si les interesa pueden echar un vistazo también. También hemos empezado a trabajar en el aprendizaje permanente en Digital Patala, una nueva plataforma. Es algo que utilizamos para que la gente pueda leer artículos breves, cursos cortos, entrevistas, preguntas, para fomentar el interés sobre el mundo digital. Y también hemos dado acceso a los gobiernos interesados en estas plataformas, porque cuando se hace algo bien, hay más gente que quiere utilizarlo. ¿Y por qué nos lo vamos a quedar para nosotros solos? Queremos que cuanta más gente lo utilice, mejor. OpenGigi es como se llama, pueden descargárselo a su intranet y utilizarlo a diario. Entonces es algo positivo, hemos hecho todo lo posible para proporcionar datos de manera abierta. Ese interés del mundo gubernamental o de los gobiernos pues es complicado, pero hacemos todo lo posible. Somos un departamento pequeño, en realidad solo está formado por 9 personas. Tenemos que ser muy flexibles, autónomos, nos guiamos por las necesidades de los clientes y siempre pensamos que todo es posible, como ahora, por ejemplo. Entonces voy a dar algunos consejos, si me lo permiten. En primer lugar es que hay que empezar a utilizar herramientas digitales conocidas, porque si no están acostumbrados a utilizar herramientas digitales, pues la brecha es mucho mayor, ¿no? Pues utilicen esas herramientas que utilicen sus allegados. En primer lugar, tenemos embajadores digitales en Arbetsförmedlingen, los utilizamos con gran frecuencia. Ellos así pueden utilizar las nuevas herramientas e introducirlas en su vida cotidiana laboral. Hay que intentar ser ejemplar, un modelo a seguir, hacer cosas nuevas. Por ejemplo, utilizar Digital Ajax si pueden, porque está muy bien, si puedo decirlo yo misma. Y pues hay que celebrar también reuniones que no sean solo de trabajo. Eso es lo que se habla en el vídeo, esta directiva. Cuando vean el vídeo se darán cuenta. Pues ella decía que le parecía muy interesante que pues la gente no solo quería hablar del trabajo, sino de otras cosas y que por tanto había que celebrar reuniones a diario, ¿no? Con esas personas que teletrabajan para que ese aislamiento no sea tan cargante. El aprendizaje en línea, por supuesto, es muy importante. Se pueden leer esos artículos, cursos, pues enriquecerá mucho su conocimiento. Y por supuesto, lávese las manos y mantengan la distancia. Gracias por su atención. Bueno, gracias, Ana. Propongo que continuemos con esta serie de testimonios y presentaciones. Pasamos a otro continente, ya no en Europa. Voy a hacerle la palabra a Sedin Gamraoui, el director de ANEM. Va a presentar la experiencia del teletrabajo en Argelia.
Asedin tiene la palabra. Bueno, señora Sedin, cuando se vea en la pantalla significa que puede hablar. Así de sencillo. Propongo que le volvamos a ceder la palabra. Muy bien, buenos días a todos. No sé si se me escucha bien ahora. Sí, buenas tardes. Pues me presento. Hola, gracias a los organizadores por su profesionalismo. Soy el señor Asedin Kambahawi, subdirector de asociaciones en el Servicio Nacional de Empleo, ANEM, en Argelia. Vamos a intentar presentarles nuestra breve experiencia con el teletrabajo. Vamos a comenzar utilizando o realizando una breve presentación sobre la ANEM. ¿Alguien puede compartir la presentación? Yo no tengo la presentación aquí en pantalla. ¿Puede poner alguien la presentación? Usted es quien debe controlar la presentación. Verá las flechas para pasar las diapositivas. Voy a volver a hacerle la palabra y con el ratón usted mismo puede ir pasando las diapositivas de la presentación. Muy bien. Pues, como decía, queríamos en primer lugar realizar una breve presentación sobre la Agencia Nacional de Empleo, ANEM. Posteriormente explicaremos por qué hemos elegido teletrabajo, qué hacemos en el ámbito del teletrabajo en la ANEM, ventajas e inconvenientes y las perspectivas relativas al teletrabajo. Para empezar, parece que no funciona. No funciona, ¿eh? No me funciona la presentación. Bueno, parece que hay un problemilla con la presentación. No sé, ¿quiere volver a hacer uso de la palabra? Bueno, gracias y perdón. Voy a empezar con la presentación de la ANEM. La Agencia Nacional de Empleo es un servicio cuyo objetivo es la regulación del mercado de trabajo, es decir, la intermediación. Actuamos como la Agencia Nacional de Empleo, la ANEM. Se creó en 1994
Pues la ANEM es la Agencia Nacional de Empleo y, como todo el mundo sabe, llevamos a cabo una intermediación entre la oferta y la demanda. Estamos bajo el control del Ministerio de Trabajo de Argelia. En cuanto a nuestra misión, nuestras funciones, pues organizar y garantizar el conocimiento de la situación y la evolución del mercado nacional de empleo, la implantación de un sistema de información que permita informar de manera precisa, frecuente y fiable sobre las fluctuaciones del mercado de empleo y de la mano de obra, participar en la organización y la puesta en práctica de programas específicos de empleo dedicados al Estado, los colectivos locales y otras instituciones relacionadas, seguir el cuadro de la legislación y la reglamentación relativa y también pues perseguir todas las oportunidades dentro del mercado laboral. En cuanto a nuestro personal, pues tenemos 4.971 empleados, el 66% son ejecutivos. Aquí tenemos la red en el territorio nacional. Nuestro país está dividido en departamentos. Estamos diseminados por todo el país. Tenemos 275 ALEM, es decir, agencias locales. Y pues cubrimos todo el territorio nacional. Voy a hacerle la palabra a mi compañero. Buenas tardes a todos y a todas. Es muy interesante poder compartir con ustedes nuestra breve experiencia. Como ha mencionado nuestro compañero, soy el señor Rahul Shashia, soy director de informática en el ANEM. Entonces voy a tomar el relevo de la presentación. Pues nos planteamos qué debemos hacer en el marco de esta situación sanitaria, sobre todo en lo que respecta al ámbito de la informática. Tenemos una crisis sanitaria con la COVID-19 y lo que nos planteamos fue qué debíamos hacer. Pues había que garantizar la continuidad de los servicios de la ANEM. Se marcaron distintos objetivos en el marco de la cooperación internacional con nuestros socios internacionales porque tenemos muchos socios en muchos proyectos de cooperación con la Unión Europea. Muy bien. En la siguiente diapositiva hablaremos de los desafíos. Pues como decía, la continuidad del servicio dentro del objetivo principal, prestar servicios al ciudadano. Somos un servicio específico para toda la población, en especial los solicitantes de empleo y las empresas. Nosotros pues intentamos hacer ese vínculo, ¿no?, de la mano de obra y las empresas en todo el territorio nacional del país. Otras dificultades que se presentaron pues será el seguimiento, porque ha habido un gran cambio respecto a algunas condiciones que han cambiado por la COVID-19, pues por ejemplo la circulación, el movimiento, el cierre de algunas carreteras. Entonces, pues esto ha sido uno de los desafíos, el poder seguir brindando estos servicios y el seguimiento posterior. Además, el mantenimiento, como han dicho algunos compañeros, ese mantenimiento del contacto con las partes interesadas y nuestros equipos. Nosotros intervenimos sobre todo en el aspecto técnico. Teníamos un gran trabajo por hacer, una carga de trabajo muy importante con respecto a algunas novedades, ¿no?, que se presentaron con la COVID-19. Parece que no se pasan las diapositivas. He intentado hacerlo, pero bueno, no se pasan. El micrófono y el vídeo sí que funcionan, pero la presentación no.
Muchas gracias. Voy a hacerle la palabra a Thierry un momento. Parece que su compañero se ha desconectado. Thierry tiene la palabra. Sí, hemos tenido un pequeño problema técnico. Me gustaría precisar que pueden hacer preguntas en el chat también. Vamos a tratarlas más tarde. Pueden escribirlas. Hay una rúbrica, un apartado específico en el chat para hacer las preguntas. Podemos tomar nota de las preguntas que no se hayan contestado o que no se hayan podido formular y podemos publicar sus preguntas y las respuestas posteriores si no da tiempo a tratarlas. Muy bien, no sé si nuestros colegas de la ANEM están listos para volver a tomar la palabra y presentar su experiencia sobre el teletrabajo. Sí, pues sigo entonces. Hablaba de las dificultades y cuáles fueron los medios que utilizamos. Pues básicamente la digitalización completa. El proceso se desmaterializó en relación con algunos de los servicios que prestábamos. Se incluía todo lo que hacíamos. Trabajamos en este proceso de desmaterialización en algunos procesos, en algunas profesiones. Hemos trabajado mucho más en videoconferencias. Ha habido un gran aumento de este tipo de reuniones. También tenemos una plataforma de colaboración. Su uso ha aumentado enormemente en un 400%. La comunicación interna, por supuesto, entre los distintos colaboradores de la ANEM es una colaboración y una comunicación instantánea entre los distintos colaboradores. Accesos a distancia para los colaboradores internos de modo que puedan trabajar y continuar prestando el servicio. Además, se ha creado un entorno personalizado respecto a diferentes aspectos vinculados al entorno personal del teletrabajo. Pues, por tanto, hemos prestado servicios a los ciudadanos en plataformas muy colaborativas. Y ahora vamos a ver qué se ha hecho a nivel interno y externo. Pues a nivel interno hemos llevado a cabo reuniones del Consejo de Dirección, bastantes reuniones de seguimiento sobre nuestras tareas y balances de actividad, reuniones de coordinación que se han llevado a cabo también a nivel interno. A nivel externo, con los solicitantes del empleo, universitarios y empresas, se han organizado talleres de técnicas y pues también de técnicas de búsqueda de empleo. Ahora voy a presentar algunas cifras sobre el trabajo en videoconferencia, que es en lo que nos hemos centrado principalmente en todas nuestras actividades. Pues ahora estoy aquí en esta conferencia. En cuanto acabe tendré otra videollamada y pues cuando termine ese hasta las 6 otra videollamada. Yo soy el jefe de mi equipo y por tanto intento comunicar diferentes cosas a mis colaboradores y al final de cada semana hacemos un briefing, una sesión informativa y aparte pues hay plataformas para los equipos, así que vemos todo lo que se hace. Observamos aquí un aumento del número de videoconferencias, la mensajería, ¿no? La comunicación por mensajes también ha aumentado enormemente, mucho más que antes. Además ha habido un cambio brusco, por así decirlo. Nos hemos tenido que adaptar utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Creo que hay ventajas e inconvenientes, tal y como
hablaremos ahora y tal y como presentará mi compañero Asedin Amharoui. Tiene la palabra. Hola, cedo la palabra al señor Asedin Amharoui. Sí, bueno, veo que están llegando algunas preguntas. Voy a leérselas a los ponentes. En especial, hay muchas preguntas sobre cómo se puede cubrir la totalidad del territorio y prestar servicios a distancia en sitios donde la conexión no es buena. También se hacen preguntas sobre los equipos y propongo que tratemos esto en la parte de ruegos y preguntas. A ver si los compañeros de Argelia pueden volver a conectarse y seguir con la presentación. Sí, gracias, Thierry. Pues nosotros, como Agencia Nacional de Empleo, tenemos una parte muy importante que es la cooperación. Nosotros trabajamos en programas de apoyo para la puesta en práctica del acuerdo de asociación P3A, como lo llamamos. Es un trabajo de cooperación a raíz del coronavirus. Hemos utilizado el método del teletrabajo y de esta manera hemos podido crear este proyecto para poder progresar en el 95% de las actividades que ya se habían programado de manera preliminar. El 85% de las actividades ya programadas hemos podido acabarlas gracias a estas herramientas y las videoconferencias. Hemos podido así utilizar dispositivos para mejorar la empleabilidad con formaciones complementarias, con otro proyecto, TAWIF 2, de la Universidad al Mundo de Trabajo. Pues hemos llevado a cabo y organizado videoconferencias con nuestros compañeros, solicitantes de empleo, otros servicios de empleo, dentro de estos programas de asociación y colaboración. Le cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, pues ahora voy a compartir nuestra experiencia. Voy a hablar de las ventajas e inconvenientes en la NEM y en las empresas. Pues en cuanto a las ventajas que hemos observado, pues vemos que ganamos tiempo, ¿no? Tiempo de los desplazamientos de transporte, la reducción del impacto del transporte. Además, trabajo también puede resultar más fácil al no tener que desplazarse.
hay un equilibrio entre la vida personal y profesional porque, por ejemplo, para la pausa del almuerzo podemos almorzar con la familia. Si, bueno, cuando acabamos el trabajo, pues podemos ver a los niños directamente y estar con la familia. Tenemos una mayor disponibilidad, básicamente, para asumir diferentes responsabilidades en el hogar, también fuera del horario de trabajo. Hay una reducción de las interrupciones y así mejora la concentración, sobre todo en el ámbito técnico y de la informática. Es un punto muy importante. Ahora, en cuanto a los inconvenientes, pues hablo de nuestra experiencia breve, solamente una experiencia en nuestro equipo. Pues se habla de ese aislamiento social, se pierde información y tiempo de comunicación, la motivación también entra en juego, ¿no? Una falta de motivación. Además, pues sí, hay que automotivarse. A veces pues está este aislamiento y hay que pensar en cómo podemos hacer frente a esa sensación de aislamiento, automotivándose. Pérdida de información y tiempo de comunicación, como decía. Por ejemplo, si tengo que hacer X llamadas al día, si tengo 4 videoconferencias como media al día, pues eso lo hago con mi equipo. Como media tengo 4 videoconferencias al día. Empleamos más tiempo en esto y por tanto intentamos encontrar un equilibrio entre el valor y la pertinencia de esas videoconferencias. Además estamos intentando llegar a un equilibrio respecto a diferentes elementos vinculados a las reuniones presenciales que ya no podemos hacer. En cuanto a la NEM, la Agencia Nacional de Empleo de Argelia, pues en cuanto a las ventajas hay una reducción de los riesgos viales como consecuencia de la reducción de los desplazamientos, pues riesgos vinculados, ¿no?, a esos desplazamientos por carretera. Y ahorros también en cuanto a los costes de desplazamiento. Hay una gran ventaja en lo que respecta a la situación sanitaria, pues mejora, ¿no?, es más fácil conservar la salud de los empleados. Hay inconvenientes también, pues hay una falta de marco jurídico para el teletrabajo en Argelia. No hay una normativa y esto es un inconveniente dentro del marco de esta crisis. Es esencial que esto se trate por parte de las altas autoridades. El control de las condiciones de trabajo es más complejo. Deberíamos adaptarnos a esta situación con un método de seguimiento y de control de las condiciones. Por otra parte, la gestión es más difícil, sobre todo pues en el ámbito de la informática y sobre todo para esas estructuras descentralizadas. Por supuesto, la disminución de la comunicación interna. En líneas generales, pues esto es lo que nos parece que son las ventajas de los inconvenientes tanto para el empleado como para la agencia en general. Vuelvo a hacerle la palabra a mi compañera Sedin. Sí, vuelvo a hacerle la palabra al señor Sedin Kamhawi. Gracias. Para finalizar, vamos a presentar las perspectivas. Pues tras presentar las ventajas y los inconvenientes, tenemos estas perspectivas. Queríamos llevar a cabo una regulación de los horarios del teletrabajo. Además, nuevas ofertas de servicio en línea para las empresas y los solicitantes de empleo, desmaterializar algunos procesos
y algunos oficios y también la contratación a distancia. Pues si me lo permiten, cuando hablamos del coronavirus y la pandemia, como hemos hecho antes, me gustaría aprovechar la ocasión para dar mi pésame a la compañera de Suecia. Ahora me gustaría dar mi propia experiencia sobre el teletrabajo. Desde marzo estamos en confinamiento. Yo me casé en diciembre pasado y bueno, gracias al teletrabajo, pues he podido pasar mucho tiempo en casa con mi mujer y lo hemos disfrutado mucho. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los organizadores. Sí, gracias por su presentación. Propongo pues que pasemos a algunas preguntas. En primer lugar, creo que podremos tratar estas preguntas con el señor Messenger. Lleva ya mucho tiempo trabajando en cuestiones relativas al teletrabajo. Desde hace muchos años trabaja para la OIT. Ha aceptado estar aquí con nosotros, así que vamos a trasladarle algunas preguntas. Voy a hacerle dos preguntas ahora, señor John Messenger. Hay preguntas relativas a la evolución del teletrabajo, cómo ha evolucionado este, pero lo que nos interesa en especial, por favor, si pudiera centrarse en cuáles son los efectos más significativos del teletrabajo. John, si está listo, le cedo la palabra. ¿Se me escucha? Sé que ha habido algunos problemas técnicos durante el seminario web. Supongo que todo el mundo me escucha, ¿no? Bueno, si se me escucha, voy a proseguir. Pues en cuanto al teletrabajo, creo que es importante tener en cuenta el panorama general. Lo que no nos percatamos a veces es que el teletrabajo ya lleva entre nosotros desde hace bastante tiempo. Empezó en California hace bastante tiempo, en los años 70, mediados de los 70. Señor Jack Niles, en algún momento de su trayectoria profesional, trabajó para la NASA y él pues enviaba astronautas a la Luna, una persona con ideas muy novedosas y en aquel momento en California tenían tecnologías de la información muy avanzadas, siguen teniéndola hoy en día y también tienen pues de los peores tráficos, ¿no? Y congestiones del mundo. Por tanto, pues se inventaron los desplazamientos mediante la telecomunicación, es decir, en lugar de montarse en su coche para ir a trabajar, congestionando las carreteras, podían trabajar desde la distancia, ¿no? De forma remota mediante la comunicación, telecomunicación. De ahí llegó este término, ¿no? El teletrabajo pasó por tres etapas de las que hablo en mi libro, Telework in the 21st Century, o el teletrabajo en el siglo XXI, una perspectiva evolutiva. Se publicó pasado mes de noviembre y de verdad no tenía ni idea de que iba a suceder esta pandemia. Es muy pertinente. Luego, en marzo, la COVID afectó a Europa en especial y todas las medidas de confinamiento y demás. Y parece que todo el mundo ahora está interesado en mi libro, mientras que antes pues no le interesó a nadie. Pues en los 70 se empezó con el teletrabajo, en los 90 y ahora pues volvemos en la actualidad a esta idea de trabajar principalmente desde casa en lugar de ir al lugar de trabajo. Luego se pasó a la oficina móvil, es decir, se podía empezar a trabajar con ordenadores portátiles en distintos lugares, no solo en casa o en la oficina o en las instalaciones de la empresa, sino en cualquier otra parte. En cualquier otra parte, pues podían trabajar en trenes, aviones, en cualquier tipo de vehículo, se puede trabajar en cafeterías, en otros lugares. Recientemente, con la llegada del Internet, pues llegó lo que yo llamo la oficina virtual.
La oficina virtual consiste en trabajar en cualquier momento, en cualquier parte. Como hablo en un informe que realicé con la Fundación Europea sobre las condiciones laborales hace unos años, pues básicamente si tienes conexión a Internet puedes trabajar en cualquier sitio, en cualquier momento. Y evidentemente esto tiene implicaciones enormes para el trabajo, porque si se puede trabajar en cualquier parte, en cualquier momento, no es buena idea, ¿no? Trabajar, pues eso, en cualquier parte y en cualquier momento. Pues las horas son excesivas y aparecen problemas de todo tipo. Entonces, ¿cuáles son los efectos del teletrabajo en el mundo? Pues voy a resumirlo de forma breve. En cuanto a los aspectos positivos, las ventajas del teletrabajo, según los empleados, se reduce el tiempo de desplazamiento. Esto es una evidencia, hay compañeros que ya han hablado de esto. También hay una mayor autonomía en el trabajo, es decir, pueden organizar mejor sus horas de trabajo. De esta manera pueden organizarse de una manera que les ayude a trabajar tanto en pues su trabajo como en otras responsabilidades, sus familias, las tareas domésticas y demás. Es decir, pueden organizar sus horas de trabajo como deseen. También hay un mejor equilibrio entre la vida personal y la profesional y, y un aumento de la productividad. Al menos el mismo nivel, en algunos casos, en muchos casos, de hecho, los directivos afirman que mejora la productividad de los empleados en comparación con la situación previa al teletrabajo. En cuanto a los inconvenientes, pues ahí se trabajan más horas. El problema que sienten algunos directivos con los empleados que teletrabajan es que no se esfuerzan tanto y en realidad es todo lo contrario. Los empleados que teletrabajan suelen trabajar más, horas más largas y ese solapamiento entre la vida profesional y la personal, lo cual puede generar conflictos entre ese trabajo remunerado y la vida personal y cómo gestionar esas fronteras, pues esa interferencia de la carga de trabajo, ¿no? Es muy interesante. Además, pues se trabaja de una manera más centrada en nuestras tareas, eso es positivo, pero eso conlleva que también podemos trabajar de una manera muy intensa sentándonos en un ordenador y trabajar sin cesar durante horas y que al final sea demasiado. Por tanto, hay puntos positivos y negativos. Algo clave que me gustaría enfatizar es que con esta pandemia ha habido un auge tremendo del teletrabajo. El teletrabajo no debería ser algo obligatorio, debería ser voluntario y algo que se realice de manera parcial u ocasional, no algo obligatorio que se lleve a cabo a tiempo completo y permanente. Es decir, no debería ser obligatorio a tiempo completo, debería ser voluntario, ocasional, a tiempo parcial y en general temporal. Dada la situación, pues bueno, puede que se consiga un arreglo, ¿no? Para teletrabajar un par de días a las semanas. Eso es lo que hemos observado en cuanto a la evolución y los hechos básicos respecto al teletrabajo. Thierry, ¿tiene más preguntas? Sí, gracias por sus respuestas. Hay más preguntas, preguntas relacionadas con las perspectivas de cara al futuro. Ha mencionado la posibilidad de trabajar con un modelo mixto, es decir, llevar a cabo parte de la actividad de manera telemática y otra parte trabajando en su entorno laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo prevé que va a suceder? ¿Se van a desarrollar las cosas? ¿Va a evolucionar el teletrabajo en el futuro o va a haber límites legislativos, técnicos o de preparación de, del marco jurídico o cultural? ¿Cómo cree que se desarrollará el teletrabajo en el futuro? Les vuelvo a ceder la palabra, John. Bueno, voy a responder en inglés. Yo vivo en Francia, mi casa está en Francia y trabajo aquí todo el tiempo ahora. Pero bueno, desde hace 6 meses, pero prefiero hablar en inglés porque así soy más preciso.
Pues, a ver, depende. En cuanto al futuro, ¿qué preveo yo? Pues depende de distintos factores. En primer lugar, debemos ser capaces, en cuanto a las capacidades, de contar con las capacidades adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en Francia, la conexión a Internet, pues antes vivía en un apartamento en Ginebra y la conexión era mucho mejor porque tenía fibra óptica. Me llegaba todo de manera instantánea, no tenía problemas con nada. Mientras que aquí a veces he tenido problemas mmm, desde que he empezado a utilizar un cable Ethernet, pues parece que la conexión se ha estabilizado. Pero este es el ejemplo perfecto, ¿no? Incluso en la Francia rural, 40 kilómetros de Ginebra, tenemos problemas con la conexión. Imagínense esos países que tienen problemas con la conexión o esas zonas rurales de esos países que, aunque tengan una gran conexión y conectividad de las grandes ciudades, pero no en las zonas rurales, pues todo esto puede suponer una barrera para el teletrabajo. Creo que la barrera principal, tal y como se dedujo en mi investigación con Eurofund y en mi libro, pues parece que hay una resistencia en las organizaciones, en las empresas y por parte de los directivos, porque los directivos y las empresas no quieren ceder el control a favor de los trabajadores. Están acostumbrados a gestionar a los empleados de una manera específica, supervisándolos para entonces poder conseguir que el teletrabajo sea eficaz, no solo beneficioso para el empleado, sino también para la empresa. Hay que gestionar basándose en objetivos, con un enfoque basado en resultados, objetivos muy claros, tareas, hitos, fechas específicas para conseguir esos objetivos y pues periodos de control, pero no demasiado cargantes, a lo mejor una vez a la semana, cada 2 semanas. Lo clave es tener un marco específico en práctica y con suerte esto facilitará la consecución de objetivos y por otra parte los directivos se sentirán más cómodos. Durante la pandemia no tuvimos elección, por eso creo que este es un momento innovador en el teletrabajo. Si las empresas quieren seguir funcionando, tenían que hacer algo y la mejor opción disponible era el teletrabajo. Y pues eso es lo que hicieron, estaban obligadas a hacerlo. Tuvieron que derribar esta barrera del teletrabajo. Y creo que ha cambiado la mentalidad. Algunos problemas, algunas personas pues han tenido dificultades, como las compañeras de la parte flamenca de Bélgica, hablaban de lo complicado que era al principio. Supuso un cambio enorme, la gente no estaba preparada y no debería hacerse así este cambio. Deberíamos asegurarnos de que contamos con el equipo, el software, la formación, la preparación adecuados tanto por parte de los empleados como de los directivos, porque es más difícil gestionar equipos remotos que desde la oficina. Por tanto, todo esto es clave a la hora de garantizar que pues, el teletrabajo funcione bien. Creo que el futuro del teletrabajo es mucho más próspero ahora de lo que yo había predecido, incluso pues, cuando publiqué el año pasado mi libro, simplemente porque creo que hemos derribado muchas barreras, muchas de las cuales eran psicológicas respecto al uso del teletrabajo y ahora la gente está más preparada para aceptar el teletrabajo. Teniendo en cuenta tanto los aspectos positivos como los negativos, se reconoce que la mejor manera de teletrabajar es no hacerlo de manera completa, a tiempo completo y permanente, como yo lo hago ahora, pero bueno, yo soy experto en ello, para mí es mucho más fácil, sino más bien el poder pasar parte del tiempo en la oficina estando en contacto con los compañeros, la empresa, pudiendo hablar en la cafetería, la fuente del agua, con esas interacciones sociales para tener reuniones presenciales y demás. Es mejor que existan esas interacciones personales, interpersonales y que no todo sea remoto. Pero si vamos por un método híbrido, ¿no? Mitad-mitad, que es lo ideal, pues a mitad del tiempo trabajando de manera remota, ahí tenemos tiempo para centrarnos al 100% en tareas, podemos sentarnos, escribir informes, eh, documentos y ese trabajo, ¿no? Que requiere más concentración, de análisis, eso se puede hacer mejor estando solos en un lugar tranquilo y pues qué mejor lugar que su casa. A no ser que tenga hijos pequeños, en ese caso sí que tiene que encontrar un sitio que sea
de verdad tranquilo, que esté aislado del resto de la casa o una pequeña oficina donde puedan cerrar la puerta y centrarse, concentrarse. Esa es la fortaleza del teletrabajo, el poder centrarse en tareas específicas y llevarlas a cabo de una manera intensa y pues concentrándonos. Pues creo que las empresas de aquí en adelante, cuando aprendan las lecciones de esta pandemia, se darán cuenta de que, oye, el teletrabajo funciona mejor de lo que creía, pero al mismo tiempo hay que mantener ese equilibrio en el equipo, en la empresa, y para ello necesitamos tiempo juntos, en persona. Por tanto, hay que alcanzar un equilibrio entre ambos y creo que eso es lo que va a suceder en el futuro. Un mayor uso del teletrabajo tras la pandemia, principalmente de forma voluntaria, a tiempo parcial u ocasional, y algo que de verdad se haga en combinación con el trabajo desde la oficina. Gracias, John. Me gustaría precisar algo para completar la pregunta. ¿Le habíamos hecho otra pregunta? Podríamos quizás hablar de la deslocalización del empleo y me gustaría aportar un testimonio de nuestro compañero alemán. En Alemania se están creando plataformas en las zonas rurales con empleados que están teletrabajando y se reúnen allí para trabajar juntos. Así que vemos que la noción, el concepto del trabajo y el teletrabajo está evolucionando completamente. Muchas gracias, señor John Messenger. Me gustaría ahora hacerle la palabra para concluir, ya que pues hemos llegado al fin de este intercambio, esta conferencia, a nuestro presidente, el señor Madani. No sé si está conectado. Si es así, pues le cedo la palabra. Hola, Thierry. No está conectado, así que no está disponible, así que vuelvo a cederle la palabra. ¿Sí? ¿Hola? Vuelve a hacerme la palabra, ¿no? Si lo he entendido bien. Pues entonces deduzco que el señor El Madani ya no está conectado o puede que tenga problemas de conexión. Bueno, pues aprovecho la ocasión para tratar distintas cuestiones, como por ejemplo la cuestión de la gestión, algo que pues es recurrente, sus preguntas. Hay experiencias que han funcionado bien en el teletrabajo y pues no solo relativas a los aspectos técnicos, sino también al trabajo con los directivos para encontrar una nueva relación de dirección y gestión basada en la confianza. Por tanto, con estos cambios durante el confinamiento, muchos servicios públicos de empleo han podido trabajar con la misma productividad gracias a estos cambios. A ver si el señor Abdelmonim El Madani, nuestro presidente, está ya en línea. Hola de nuevo, Thierry, muchas gracias. El señor El Madani no se encuentra entre los participantes de la reunión, así que vuelvo a hacerle la palabra. Tiene la palabra. Gracias. Pues entonces propongo que finalicemos este seminario web. Hemos apuntado y tomado nota de todas sus preguntas que han formulado en el chat. En los próximos días vamos a ponernos en contacto con los ponentes para proporcionar respuestas a sus preguntas. Además, vamos a poner a su disposición distintos documentos en línea en el sitio web de la AMSPE. Así, pues pueden leer otros testimonios que nos han presentado en el día de hoy. Pues muchas gracias a todos los ponentes, a los equipos técnicos. Disculpas de nuevo por las dificultades técnicas que hemos experimentado. Demuestran sin duda que, bueno, si es que necesitamos pruebas de ello, que todavía tenemos que mejorar en lo que respecta a la tecnología
Y pues les doy las gracias en nombre del presidente, vicepresidente y de todo el equipo. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos volvemos a ver en la página web de la AMSPE. Muchas gracias, Thierry. Muchas gracias a todos los ponentes, a todos los participantes. Que disfruten del resto del día y esperamos volver a verles pronto en este mundo virtual. Muchas gracias.